Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La temporada ciclónica en el Atlántico no da tregua y a pocas semanas de que Centroamérica recibiera el impacto del huracán Julia, en el Caribe se está terminando de formar un fenómeno tropical que, según los modelos meteorológicos, se convertirá en un huracán que traería fuertes lluvias en el norte de Honduras y el departamento de Islas de la Bahía. El Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos señala que se esperan condiciones de huracán en Islas de la Bahía el miércoles temprano y a lo largo de la costa de Belice en horas de la tarde, por lo que se pronostican condiciones de tormenta tropical a lo largo de sectores de la costa norte de Honduras. En ese sentido, advierten de inundaciones repentinas localizadas a través de sectores de Belice, Islas de la Bahía en Honduras y zonas de Guatemala y México. Dichas proyecciones ponen en alerta a las autoridades nacionales, que mantienen en alerta roja para el departamento insular y amarilla para el litoral atlántico, mientras que el resto del país estará en alerta verde por las lluvias. La Comisión Permanente de Contingencias, en uno de sus reportes, mencionan que Lisa se convertirá en un huracán categoría 1 en aguas hondureñas y se esperan rachas de hasta 120 kilómetros por hora cerca de Islas de la Bahía, por lo que se advierten de que la altura de las olas en el Caribe sean de 4 a 6 pies con máximos de 9 pies. Ante los pronósticos de más lluvias, pobladores en la zona norte volverán a vivir momentos de angustia debido a que podrán presentarse nuevamente inundaciones en el Valle de Sula y otros sectores que resultaron con terribles pérdidas en plantaciones, carreteras, viviendas y algunas infraestructuras. Por lo pronto, el país se prepara ante una fuerte cantidad de lluvia que estaría recibiendo ante el paso de Lisa por el Caribe hondureño antes de impactar en Belice y, según algunas proyecciones, ingresaría a Guatemala y posteriormente a México. Algunos meteorológicos manifiestan que los fenómenos tropicales de este año tienen la particularidad de que alcanzan intensos vientos rápidamente y Lisa sería el segundo gran disturbio tropical en afectar a hondureños en lo que va de la temporada. Hace unas semanas, el huracán Julia, que ingresó al territorio centroamericano por Nicaragua, dejó alrededor de 1.500 millones de lempiras en pérdidas, es decir, unos 60 millones de dólares, y la mayoría de las afectaciones en la economía hondureña fue en el campo, donde plantaciones de diferentes granos básicos y productos esenciales resultaron afectados, por lo que ciudadanos exigen la construcción de proyectos de mitigación debido a que cada vez que el cielo se nubla y llueve, el temor invade a los pobladores que habitan en sectores inundables, condición que genera más desempleo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El huracán se avisa, tituló hoy la tribuna, aviso de huracán para Islas de la Bahía, no hay clases, actividad pesquera y turística en la playa. Ese es el huracán Isa. Vamos a hablar de eso hoy con las autoridades de Copeco. Saludos a todos. Don Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco. Francisco, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muy buenos días, auditorio de 11 Noticias. Muchas gracias por invitarnos a compartir con el público hondureño un poco del diagnóstico y los pronósticos que hay del huracán Lisa, cómo nos ha afectado y cuál es el pronóstico que tenemos de afectación para las próximas horas, mientras se introduce prácticamente, y lo podemos decir así, sobre el territorio de Belice. Sí, también está el jefe de operaciones de Copeco, Edwin Aguilera. Edwin, bienvenido. Sí, muchas gracias, licenciado Raúl, por la invitación. Y bueno, un saludo también a todo el auditorio nacional que nos sintoniza a través de este gran programa, ¿no? Y aquí estamos, dando seguimiento siempre a toda esta evolución que hemos tenido durante toda esta semana a este evento, que ahora se ha convertido en huracán categoría 1, Lisa. Y bueno, hablar un poco de todos los preparativos que hemos venido haciendo durante toda esta semana para poder dar respuesta de manera expedita y oportuna a la población que pudiera verse afectada. Bueno, este huracán Lisa, cuando uno dice categoría 1, se preocupa. Por favor, Francisco. Categoría 1 es la categoría más débil, si lo podemos decir así, de un huracán. Los vientos son cerca de 118 hasta 125 kilómetros por hora. Si ya los vientos superan los 177 kilómetros por hora, ya se considera un huracán peligroso que puede ocasionar desastres. En este caso, pues Lisa
ha pasado un poquito rápido sobre la costa caribe nuestra, prácticamente en 12 horas ha viajado desde el norte de La Mosquitia hasta el norte de Roatán, donde se encuentra en este momento. Eso ha sido una ventaja, por eso no hemos tenido muchas lluvias. 40 milímetros se han registrado en Trujillo y en La Ceiba como máximos, pero en este momento está volviendo a llover, especialmente en el sector de Tela, sí tenemos lluvias fuertes. Anoche tuvimos varias precipitaciones en las islas de la bahía, pero se concentraban ahí muy cerca de las islas. Ya hoy, como podemos ver en esta imagen, pues ya tiene una mayor cobertura. Parte gris. Explíquenos esa imagen. Esa parte gris que miran ustedes sobre la bahía de Tela, ahí tenemos precipitaciones moderadas a fuertes que pueden acumularnos unos 50 milímetros en una hora, que incluso podrían presentar crecidas de ríos como Leán, que podrían significar alguna amenaza por la población que vive abajo de esos ríos. Estas bandas nubosas se están trasladando poco a poco hacia el sector de Puerto Cortés, hacia el sector de Omoa, Choloma, por lo tanto es ahí donde tenemos que tener vigilancia en el transcurso de la mañana, y ya para la noche se van a quedar sobre todo en la parte occidental. Podemos ver también una banda nubosa cruzando prácticamente Olancho, desde Nicaragua hasta Olancho. Esa banda que está ahí, cuando el huracán se aproxime a las costas de Belice, hoy en la tarde o noche, se van a ir trasladando esa banda un poco más hacia el centro y nos van a producir lluvias y chubascos, pero de leves a moderados en el centro del país, en el sur, suroriente y suroccidente. Esas lluvias van a mantenerse incluso mañana cuando este ciclón se posicione en territorio guatemalteco al norte de Baja Verapaz, y ya cerca de la frontera con México, donde se espera que siga una trayectoria en dirección hacia el istmo de Tehuantepec, y ahí ya se degradaría a una depresión tropical, y los efectos de las lluvias pues irán bajando poco a poco y se concentrarán sobre todo en los departamentos del occidente del país. Dígame, Edwin, ¿cómo está operaciones de Copeco? Bien, licenciado Raúl y población que nos ve y nos escucha, desde la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales del Departamento de Operaciones se mantiene activo 24/7, y esta semana hemos estado dando seguimiento, como he mencionado anteriormente, a todo esto, evolución del evento como tal, y ahora huracán categoría 1 Lisa. Y bueno, hemos estado en coordinaciones con las regionales y departamentales de Copeco. El día de ayer ya se inició el traslado, en este caso el preposicionamiento de lo que es asistencia humanitaria con artículos alimentarios y no alimentarios, especialmente en estas zonas, ¿no? En el departamento de Islas de la Bahía y los departamentos también del litoral atlántico, en coordinación también con las alcaldías a nivel municipal, en la habilitación de identificación también de los albergues temporales, en el caso también del tema de poder hacer las nebulizaciones, la revisión, y que todo esté en condiciones para poder alojar a las familias y a las personas que pudieran verse afectadas, en este caso por el huracán Lisa. Te acabo de mandar ahí una imagen temprano, me dice Judith Bellino. Me dice Bellino, es lo más fuerte que se está sintiendo en Roatán. Me dice que es lo más fuerte y peligroso al otro lado del huracán, y que en la isla no hay mucha lluvia y vientos de 20 nudos. Mire, es Roatán. Sí. Francisco. Sí, bueno, esa imagen que miramos ahí tiene una velocidad del oleaje, quizás unos 3 pies, 4 pies, lo máximo que podría tener. El viento está un poco suave, estamos hablando de una distancia de 120 kilómetros. Los vientos más fuertes son los que están alrededor del ojo del huracán, que son los que están alcanzando una velocidad de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, en la medida que transcurran las horas, este fenómeno se estaría fortaleciendo y las bandas nubosas se podrían extender un poco, y este oleaje se podría incrementar más en el transcurso de la mañana, Raúl, y primeras horas de la tarde. Por lo tanto, por eso es que se mantiene una vigilancia de huracán, un aviso de huracán sobre las Islas de la Bahía, precisamente por esto. Y era en Guanaja, como se mostraba en los videos anteriores,
que podíamos tener mayor incidencia porque estaba más cerca del ciclón en horas de la madrugada. Sí, o sea, Honduras no va a recibir impacto directo de Elisa. Ya a este momento ya no, lo más directo que tuvimos o las bandas más cercanas al ciclón fueron las que se presentaron esta madrugada en las Islas de la Bahía. Ya en esta posición pues ya los efectos mayores que estamos teniendo ya prácticamente son de manera indirecta hacia el lado de como mostrábamos en esta imagen en el recuadro de abajo a la derecha, pues en el sector del noroeste ya del país, en la parte noroccidental. Y ya lo más fuerte pues está hacia el lado de Belice, hacia el lado en Belice es donde estaría pegando con mayor intensidad hoy en la tarde. Ya la banda nubosa incluso en la parte de Chetumal en México también ya empezamos a ver que ya tiene efectos mayores a los que nos podría dejar a nosotros, porque estamos en el otro lado que es menos problemático en la trayectoria de un ciclón tropical. El sector más peligroso de este ciclón tropical es de donde está hacia arriba, hacia el norte. Es la parte más peligrosa donde produce más oleaje, más viento y más precipitaciones. Ya en la parte que estamos nosotros es donde menos daño puede ocasionar y eso pues gracias a Dios que se ha comportado así y nos hemos salvado de nuevo. Dígame entonces, en Honduras, pero va a haber unas lluvias en la tarde, me decía antes que estuviéramos ya al aire. Sí, vamos a seguir teniendo lluvias, hay que montar una buena vigilancia siempre sobre el norte de Cortés precisamente, desde Cuyamel hasta Puerto Cortés, hasta Choloma, incluso mismo San Pedro Sula. Tenemos que tener vigilancia siempre sobre ciudades como El Progreso, ya que las lluvias que se pueden generar en la parte de Mico Quemado y en la Sierra de Omoa pueden ser cantidades que pueden alcanzar hasta unos 60 o 80 milímetros, que si caen en una hora, pues eso pueden causar una crecida muy importante en los ríos Pelo, en Progreso, y el río Cuyamel y el río Tulián en el sector de Omoa. Sí, o sea, por ejemplo aquí Beni me dice que hablábamos el programa vía Zoom de manera que tenga una participación activa del público. La idea de Beni es buena, pero no va a ser tan fuerte el huracán aquí, ¿va? No hay. Sí, bueno, según los análisis, pues no vamos a tener un impacto directo, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Invitar a la población a mantenerse también vigilante y a los cuerpos de primera respuesta, a las alcaldías, a través de los comités de emergencias municipales. Desde Copeco tenemos activo desde el día de ayer, licenciado Raúl, todos los centros de operaciones de emergencia, tanto a nivel regional, departamental y lógicamente a nivel nacional. Y esto es súper importante, porque es desde estos espacios donde se coordina todo lo que es la respuesta como tal, los temas de búsqueda, rescate, evacuación, asistencia humanitaria, albergues temporales, evaluación de daños y también todo el manejo de la información para la toma de decisiones tanto a nivel operativo como a nivel político estratégico. En ese sentido, pues como Copeco no bajamos la guardia, seguimos activos y bueno, esperemos de que al final de este día o el día de mañana no tengamos mayores afectaciones. Va para Belice, ¿qué tan fuerte va a ser en Belice? Bueno, los vientos se están incrementando, posiblemente podría llegar a ser categoría 2 unas horas antes de impactar Belice. Ahí se estará degradando por la interacción que tienen los vientos con la parte costera y las montañas que están en la frontera entre Belice y Guatemala. Y eso va a frenar un poco y va a hacer que se degrade de nuevo a tormenta rápido. Pero eso nos va a seguir produciendo algunas precipitaciones, sobre todo en el Golfo de Honduras, pero con menor intensidad, pero sí precipitaciones intermitentes. Y como les decía antes, pues también vamos a empezar a tener efectos de esa banda que está alimentando el ciclón desde el sur, que si se fortalece también esa banda va a transportar más cantidad de humedad y vamos a tener chubascos con acumulados de 40 milímetros hasta 60 milímetros como máximo en las montañas del sur del Paraíso, de Choluteca, en las montañas de Valle y el sur de Francisco Morazán y Comayagua y La Paz. Y ya con menor intensidad en las partes del centro. En Tegucigalpa esperamos ahí alrededor de unos 10 a 20 milímetros como máximo. O sea, ¿va a llevar Tegucigalpa? ¿Dónde más? Bueno, todo el centro de Honduras en la tarde. O sea, ahorita tenemos las lluvias en el norte. Más o menos, hora. Ya al final de la tarde, de las 4 de la tarde en adelante, podemos ya empezar a tener algunas precipitaciones en Tegucigalpa y en la parte sur, pero como le digo, no son cantidades de lluvia para preocupar a la población y que nos van a ocasionar mayor
situación de riesgo. O sea, va a ayudar Tegucigalpa, el sur. Sur, Comayagua. sur de Comayagua, el sur del Paraíso, Yuscarán, podríamos tener precipitaciones, en Choluteca, Valle, y también ya en la noche ya las lluvias se van a ir trasladando poco a poco hacia Intibucá y a Lempira. Bien, nos salvamos esta vez. Pues sí, imagínense que ayer en la mañana, por ejemplo, los modelos decían que el ciclón iba a pasar a menos de 50 kilómetros al norte de Guanaja. Y eso sí era una situación preocupante porque 50 kilómetros de distancia es una distancia muy cerca del centro de rotación y ahí tenemos los mayores vientos. ¿Se acuerda que el Mitch estuvo estacionado en un lugar y de repente se metió? Sí, eso era porque tuvimos un frente frío. Por ejemplo, si usted si miráramos el pronóstico de trayectoria de este ciclón, se puede ver que cuando se aproxima al Golfo de México, un frente frío lo hace regresar y lo disipa ahí. Y si anoche estábamos analizando con varios pronosticadores y les decía yo que miraran lo interesante del que hacen la ciencia. ¿Verdad? Por ejemplo, los científicos norteamericanos estaban explorando con un avión cazahuracanes las condiciones de la masa de aire frío que estaba entrando al Golfo de México para evaluar precisamente esto, qué futuro tiene de desplazarse sobre el Golfo de México e ir hasta las costas de Estados Unidos. Entonces, esa interacción es importante y la posición como se ponen las masas es muy importante. Por ejemplo, se creía que este frente iba a llegar un poquito más antes al Golfo de México y que iba a obligar al ciclón a acercarse un poco más al territorio, al Golfo de Honduras, ahí cerca de Puerto Barrios, en Guatemala. Pero como el frente se atrasó, la masa de aire se atrasó, entonces se le ha permitido al ciclón irse un poco más hacia el norte en desplazamiento hacia Belice. El primer meteorólogo en Honduras está con nosotros, don Nabil Caguas, es experto en gestión de riesgo y cambio climático. Estábamos hablando de Lisa, que afortunadamente para Honduras, con lo que han dicho las autoridades de Copeco, acá ya se está alejando del país. Don Nabil, sus comentarios iniciales de esto y después vamos a hablar. Yo recuerdo hace unos días, hace unas semanas, Francisco hablaba de 70, 72 tormentas en el país. ¿Cuántas van? Y después vamos a hablar, aprovechando la que están ellos, se habla de sequía también. Ese es el problema en Honduras. O llueve mucho o no llueve. Don Nabil, bienvenido. Bueno, muy buenos días a la teleaudiencia, con las disculpas del caso, de llegar un poco atrasado. Buenos días a todos los amigos aquí, panelistas, conocidos desde hace tiempo, a usted, don Raúl. Y bueno, estamos a la orden para entrarle ya de lleno al tema. ¿Cuándo se tiene proyectado que finalice la temporada ciclónica? Yo hablaba de ¿cuántas? 72, decía usted. No, eran de 18 a 20 como máximo. De 52 ondas tropicales que pasan en promedio en el año, más o menos. Pero este año iba a llover más o menos. Y septiembre fue bastante lluvioso, llovió casi el doble en algunas partes cercanas al lago Yohoa de lo que normalmente llueve. También en la parte del occidente llovió casi un 40-60% más de lo que normalmente llueve durante el mes de septiembre, que eso nos ocasionó la crecida del río Lúa, que nos mantuvo en vilo y en emergencia a toda la población de la parte baja del Valle de Sula. Esas condiciones se dieron este año y hemos tenido, por ejemplo, déficit de lluvia en algunos sectores de Olancho. No en todo Olancho ha llovido bastante. Entonces, es algo que hay que ir midiendo y que, bueno, Nabil también nos va a ayudar a explicar esto aparte porque tiene más experiencia que yo. No, hay que recordar de que este año es un año niña, ¿verdad? También. Y ha venido así desde hace 2 años. O sea, es un fenómeno que no es normal que se mantenga tanto tiempo. ¿Y qué significa tener un año niña? Significa lluvia arriba de la media en muchas partes, no solo del país, sino de toda la región centroamericana. Y lógicamente pues eso nos ha llenado de agua que deberíamos de estar aprovechando para estarla guardando y resguardando, porque no sabemos qué es lo que va a pasar a partir del próximo año, ¿eh? La niña... Recordemos que la meteorología es una ciencia inexacta hasta el sol de hoy.
y por lo tanto lo que podemos hacer es pronósticos y predicciones, ¿no? Son probabilidades, son climatología, lo que llamamos nosotros, y algunas veces podemos tener algunos errores, otras veces le pegamos, como dicen vulgarmente. Los modelos nos están ayudando, la tecnología nos está ayudando. Yo creo que ahorita estamos en una posición, el Senado se está en una condición muy fuerte, Copeco mismo, que tiene muchas fortalezas que nos pueden ayudar a darle seguimiento a este tipo de fenómenos, que por cierto, como son fenómenos lentos, tenemos esa posibilidad de poderlos monitorear, vigilar y alertar a la gente, no alarmar. Yo no soy amigo de alarmar, pero sí de alertar a la población en aquellas zonas donde vemos que hay peligro. Sí, voy a ir para salir de esto de Lisa. Voy a ir primero a La Ceiba y luego a Roatán para salir de esto de Lisa. En La Ceiba, César Funes. César, ¿cómo está La Ceiba? Compañeros, en efecto, bueno, así está el oleaje a esta hora de la mañana en esta ciudad de La Ceiba, donde prácticamente se han comenzado a experimentar algunas lluvias en esta zona atlántica del país. El oleaje se mantiene alterado, los vientos, como han confirmado las autoridades, van a estar un poco fuertes, y es por eso que también la actividad de las embarcaciones, la actividad marítima prácticamente ha sido suspendida, según lo que han dicho las autoridades. Así amaneció La Ceiba, con lluvia y con un oleaje alterado. Se espera que esté durante prácticamente todo el día, y las autoridades van a estar pendientes porque este fuerte oleaje podría provocar de que los ríos y las quebradas de esta zona atlántica del país no desemboquen de manera normal y provocar de esta forma algunas inundaciones en las zonas atlánticas del país. Así que, compañeros, así está el oleaje, como observan, alterado, y se estará pues a la espera de las lluvias que podría dejar el fenómeno natural Lisa, que ya ha sido catalogado como huracán categoría 1. Así que, Raúl, compañeros, vamos a estar pendientes de cómo se vaya desarrollando este fenómeno natural. Por el momento, lo que nos está dejando son lluvias dispersas, vientos rachados, no tan fuertes como se había pronosticado, pero sí ya las autoridades están pendientes de cómo se vaya desarrollando este fenómeno. Se espera entre 100 60 milímetros de lluvia para este día, y estaríamos pendientes, por supuesto, si se llegara a presentar algún tipo de emergencia. Las autoridades ya tienen listos en este caso los albergues, y estarían pendientes de evacuar en algunas zonas de ser necesario, por supuesto, las zonas vulnerables. Raúl, compañeros, retornamos con ustedes. Buen día. Buenos días, César. Gracias. Aquí impresionados los muchachos con ese pique de 50 metros que hiciste. Bien, voy a ir ahora, estamos listos para ir hasta la zona de Roatán. Mi compañero Carlos Zúñiga también ya está listo en Roatán. Carlos, buenos días, adelante. Estamos experimentando una marea super alta acá en Roatán, Islas de la Bahía, fuertes vientos huracanados, que a continuación les vamos a mostrar a ustedes cómo está la situación ahorita acá en Roatán. Esto en las playas de Coximol, de Roatán, Islas de la Bahía. Mire, usted puede observar, a este nivel está ahorita la marea alta, que sobrepasa lo que es varios sectores. Acá en la zona insular ya prácticamente todas las embarcaciones están ancladas. No hay mayores embarcaciones transitando. Esto también al estado de emergencia que ha declarado la alcaldía municipal para que la población pueda permanecer en su casa. Para el otro sector, usted puede observar el sector hacia Huestén, pues está de igual manera con lo que son fuertes vientos. El oleaje de la marea pues está súper alta, y el cuenta también decirle que se han cancelado 3 barcos cruceros, 2 para hoy,
y uno posiblemente para mañana o el sábado. Es decir, también no hay embarcaciones marítimas, están canceladas las embarcaciones marítimas, y también son ciertos los vuelos que están saliendo, pero no han dado autorización, y estaremos nosotros aquí al pendiente porque el oleaje en la zona insular está súper fuerte, y estaremos al pendiente monitoreando, con el señor alcalde ya está monitoreando los sectores para ver cómo avanza la situación. Hasta el momento no hay albergues que han recibido personas, pero sí la marea está súper fuerte y el oleaje de igual manera. Compañero Raúl, retorno con ustedes mientras realizamos nuevamente varias inspecciones en diferentes puntos del municipio de Roatán, Tila, Guanaca y Santo Guartona. Gracias a Carlos Zúñiga directamente desde Roatán. Yo le decía aquí a los panelistas que miraba que estaba lloviendo un poco y moviéndose el mar, pero me decía Francisco que era un chis, que en Tela sí está lloviendo fuerte. Sí, en el sector según la imagen de radar que les compartí antes y la imagen que teníamos animados, se miraba una parte bastante gris ahí en el sector de Tela, en la reserva de Texibat. En esta imagen, por ejemplo, se puede ver cómo esa mancha roja y oscura nos estuvo produciendo chubascos en el sector desde Puerto Cortés hasta la parte de Lancetilla, más o menos, y que ya ahora pues tenemos una lluvia menos intensa, pero sí es en esa zona donde tenemos que tener mayor vigilancia, porque como podemos ver, la circulación de los vientos ya hacen que tengamos transporte del Golfo de Honduras, de humedad del Golfo de Honduras hacia el territorio nacional, produciendo esas precipitaciones ahí en la Sierra de Omoa, en la Sierra de Mica Quemado y la parte de la Sierra de Nombre de Dios. Edwin, ¿ya se había tomado todas las previsiones? Así es, y de hecho parte de las instrucciones que se han girado el día de ayer es que todas las embarcaciones que realizan diferentes actividades, tanto en departamentos de Islas de la Villa como en Gracias a Dios, pues regresaran a tierra firme, y nos contenta ver de que se ha cumplido a cabalidad, ¿no?, esta instrucción que se ha girado desde la Secretaría de Estado y en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales. Y bueno, también se han hecho otras actividades en relación al tema de los vientos también, que se esperaban fuertes ráfagas de vientos. En Islas de la Bahía se procedió también en coordinación con el departamental de Copeco al aseguramiento de los techos, a la poda de algunos árboles también, árboles grandes, ¿no?, que podrían afectar a las viviendas de las familias en esta zona. Sí. Y el ministro Soto incluso se trasladó a Colón, previendo que íbamos a tener mayor afectación en ese departamento, en tierra firme, y para mantener un monitoreo más cercano ahí entre el norte de Honduras y las Islas de la Bahía. Sí, don Nabil, hoy es 2 de noviembre, el día de coronación en Honduras para los muertos, para los seres queridos que nos han ido. Su análisis de lo que ha sido la temporada este año, ya hoy estamos en 2 de noviembre. Sí, la verdad ha sido una temporada, yo diría, lluviosa, arriba de lo normal. Ya se esperaba, de hecho, como lo mencioné anteriormente, por el fenómeno de la Niña que existe, y lógicamente la temporada de huracanes y ciclones que año a año nos azotan. Y yo recuerdo hace muchos años, recién llegado a trabajar, decían que habían ciclos de 20 años acá de los ciclones o de los huracanes, que el 34, el 54, 74, pero en realidad es pura coincidencia, porque en realidad huracanes tenemos todos los años, son fenómenos naturales, ahí existen y tenemos que aprender a vivir con ellos. Nuestro problema aquí es buscar cómo ser menos vulnerables. La amenaza existe, ahí está, y por lo tanto no hay forma de cambiarla, es la dinámica de la atmósfera, es normal. ¿Cuál es la diferencia de los años pasados al 2022? La gran diferencia yo diría que es el hecho de que tenemos la Niña presente. La Niña influye bastante, eso implica temperaturas altas en el océano y por lo tanto mayor cantidad de energía, y recordemos que estos fenómenos se alimentan de la energía del mar. Mientras cuando tocan tierra inmediatamente se debilitan. Y se debilita más en la fuerza de los vientos, que es la más destructora. Pero al mismo tiempo tenemos la lluvia, y la lluvia sí no se debilita, no hay manera de reducirla. Así que ahí es donde tenemos las grandes inundaciones.
Y la gran diferencia, como le digo, de este año, que yo lo achaco a eso, a que la presencia de la niña está presente, la cantidad de energía mayor acumulada en el océano Atlántico, que le sirve de alimento a este tipo de fenómenos y que por lo tanto los pronósticos, las predicciones, perdón, dan una idea de un mayor número. Es cierto que ya estamos en noviembre, ojalá que llegue rápido el 30 de noviembre, que es la fecha de finalización de la temporada de huracanes. Pero siempre hay la probabilidad que exista. Siempre hay, sí, siempre existe. Recordemos que es estadística de nuevo, sí. Así que la fecha es como un término oficial, no es una cosa que segura de que no va a haber un huracán o un ciclón, una tormenta tropical. Y recordemos otra cosa, los frentes empiezan ahorita en noviembre y los frentes van a empezar a entrar y ya están entrando y eso significan lluvias para toda la costa norte en especial. Lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, es época lluviosa en todo el litoral atlántico nuestro. O sea, se supone que el 30 de noviembre finaliza la temporada lluviosa. Sí, estadísticamente la mayor actividad de ciclones tropicales termina el 30 de noviembre, pero como decía don Nabil, no se descarta que en diciembre podamos tener formación de ciclones tropicales. A veces hemos tenido hasta en enero. Sí. Y no debe extrañar. Sí, son débiles porque las temperaturas están más frescas, la temperatura del mar está más fresca. La circulación de los vientos cambia bastante, hay mucha cortante, entonces no se fortalecen tanto como los de septiembre y octubre, por supuesto. Pero es importante eso de la estadística. Y yo quiero resaltar algo también, don Nabil. El año pasado tuvimos poca actividad ciclónica en el Caribe. Estábamos bajo niña, lo mencionó, venimos de 3 años de niña prácticamente. Sin embargo, vean que no todas las niñas se comportan igual. Estadísticamente, el año pasado teníamos que haber esperado más lluvias que el promedio y tuvimos un agosto muy seco, tuvimos un septiembre bastante seco. Sí. Y este año sucedió todo lo contrario. Y este año sí hemos tenido actividad ciclónica en el Caribe y el año pasado tuvimos muy baja actividad ciclónica en el Caribe. Sí, así es. Y bueno, creo que parte también de fortaleciendo lo que mencionaba el doctor Caguas es que los eventos ahora son con mayor intensidad y con mayor recurrencia, ¿no? Si vemos la recurrencia en cuanto a ciclones tropicales, afectaciones por inundaciones, nuestro país es un país altamente vulnerable y en ese sentido pues prácticamente permanecemos en una emergencia nacional de manera permanente y somos afectados tanto por amenazas y riesgos tanto de manera intensiva como extensiva y hay que estar dando respuesta de manera prácticamente permanente, ¿no? Terminamos la temporada ciclónica ahora mismo el 30 de noviembre, pero vienen los frentes fríos. En ese sentido nos mantenemos activos prácticamente durante todo el año y lógicamente con el fin de poder dar respuesta a la población, que es lo más importante. ¿Y la sequía? La sequía. ¿Por qué le hizo así? Porque... Mire, es una amenaza, y yo diría en alguna forma peor todavía que las inundaciones. O sea, el tema de seguridad alimentaria de hecho es crítico en nuestro país por otros motivos, y si eso le agregamos un problema de una amenaza de sequía que ya ha existido y que va a seguir de nuevo existiendo, porque de nuevo es una amenaza natural que está ahí presente, nos va a llevar a tener que recurrir a muchas acciones necesarias y sé de muchos organismos internacionales que están trabajando en eso. Ahorita, en este mismo momento, la Secretaría de Gestión de Riesgo ayer inició un taller para un sistema de alerta temprana para sequía a nivel nacional. Hoy van a seguir trabajando en ello, por cierto, para buscar la mejor forma de poderlo aplicar. Hay organismos internacionales, si se pueden mencionar, como FAO, Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Hondureña, PMA, el mismo ayuda humanitaria, pero todos ellos giran siempre hacia la atención de la emergencia de la sequía. Y yo creo que aquí tenemos que empezar ya fuertemente a trabajar en sistemas de alerta temprana, trabajar en sistemas de prevención, en acciones de prevención,
que son muy importantes. Mire, la población debe de colaborar, la población debe de ayudar. Los gobiernos, cualquiera que este sea y el actual, no tienen la capacidad por sí solos de atender. Y muchas veces nosotros vemos, bueno, es que aquí no viene gestión de riesgo, aquí no viene Copeco y estamos en penuria, tenemos estos problemas. Pero la realidad también es que la vulnerabilidad de las personas y de la población, en muchos casos, es un problema producido por la misma población. Y eso hay que reconocerlo. Y los gobiernos nuestros también, yo diría como que se integran a esa problemática, porque no aplican las reglas del juego como debe ser. Tenemos leyes, tenemos la ley de ordenamiento territorial, aquí lo hemos hablado, don Raúl, muchas veces, la ley de recursos hídricos, la ley ambiental, la ley del general del agua, pero ¿quién la aplica? Desgraciadamente hacemos lo que nosotros queremos, cada quien hace lo que quiere, entra en un peligro, está en una situación de vulnerabilidad física donde vive y además acciona para que exista también la vulnerabilidad social propia. Sí, don Andrés Hernández está desde el centro del país, desde Comayagua. Don Andrés, buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, yo se los felicito y soy un fiel oyente y que todos los días yo los escucho. Gracias. La realidad es que las inundaciones tienen dos situaciones. Una es la población que destruye los bosques, que los ríos pues no son bien atendidos por parte de las autoridades. Y la otra es la corrupción de los gobiernos. ¿Cómo es posible que en 12 años no hay ni estudios para las represas de esos ríos Chamelecón y el Ulúa? Sería unas represas que darían para la producción agrícola, la cría, la fauna y la flora de esa zona. Y ayer estaba escuchando a don Mel Zelaya decir que los estudios ya los tenía Brasil para esas represas. Entonces hay que echar a andar esos proyectos, pero nada hacemos con andar haciendo gordos y escarbando y gastando el dinero y sin represas en la parte de arriba de San Pedro Sula. Y no solo allí, mire el cajón que beneficio nos da. El cajón que beneficio nos da, desde que el cajón se hizo se han parado muchas cosas, que inundaciones y todo. Así es de que enfoquémonos a las represas. Y doña Xiomara Castro tiene que poner las barbas en remojo, que deje de andar remendando, que se dedique a las represas. Si no hay, bueno, Mercelaya dijo que había los estudios ya por parte cuando Lula da Silva fue presidente. Entonces hay que reactivarlos, por un lado, y por otro lado las represas son fundamentales en todo el país, un país riquísimo en agua. Hagamos represas para la irrigación, para la agricultura, para la ganadería, para la energía eléctrica. Comayagua, por ejemplo, está rodeado de ríos y aquí no se aprovechan esas aguas, ahí van a dar al cajón, pero el cajón, antes de ir al cajón, deben de aprovecharse en otras actividades. Somos tan riquísimos en agua que hasta nos ahogamos. Entonces yo le hago un llamado a doña Xiomara Castro que deje de gordos y cuestiones. Las represas son importantísimas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Comentarios sobre lo que él dice? Sí, yo creo que tiene toda la razón. Es más, yo podría añadirle que el hecho de hacer esas represas no solamente se puede regular el recurso hídrico en toda esa zona, sino que además va a fomentar la productividad de la zona. Y algo lo mencionó él, o sea, el uso múltiple del agua en aprovechamiento agrícola, de riego, industria, energía eléctrica, etcétera, va a fomentar la productividad y va inclusive a reducir la destrucción. Todo lo que son las bananeras, las azucareras que están en ese valle de Sula, cada vez que hay un problema de ese tipo, son millones los que pierden. Entonces aquí también el detalle es que la empresa privada debería de poner su mano, debería de actuar, debería de apoyar, y yo le aseguro que si ellos invierten en prevenir, en ese tipo de acciones, van a terminar reduciendo los desastres a la mitad de las pérdidas de las que actualmente están teniendo. Sí. Sí, así es, y bueno, qué bueno que sale en relación a ese tema, ¿no? Porque hablando precisamente del tema de sequía, y el doctor Cabas mencionaba que podemos hacer diferentes usos al momento de apostarle a estas iniciativas, ¿no?
Creo que el gobierno de la presidenta Xiomara está comprometido con todas estas iniciativas. Lastimosamente venimos con un deterioro en cuanto al tema económico, las finanzas del gobierno pues no han estado de la mejor manera. Sin embargo, es importante poder apostarle a todas estas iniciativas y que sean de beneficio, en este caso, para la población como tal. Yo creo que los estudios de la represa... ¿Qué está habido así pensando? Estaba pensando, haciendo memoria de los estudios de las represas, que cuando era niño nos presentaron la maqueta del cajón, allá por 1972. Y también ya se empezó a hablar de Jicatuyo y los llanitos. Y es algo que en el gobierno del presidente José Azcona del Hoyo, pues también volvió a relucir. Se hicieron los estudios, se hizo el estudio incluso también de la represa Morolica en el río Choluteca. Y es que ahí están los estudios, no son estudios de hoy ni de ayer, sino que son estudios de hace varios años, que están ahí, hay que actualizarlos. Y también hay estudios incluso que podrían hacerse para aumentar las capacidades que tiene la represa José Cecilio del Valle, por ejemplo, en el río Grande de Iztoca o río Nacaome, como le queramos llamar, donde hay un montón, ya el gobierno o los alcaldes a veces dicen, aquí ya no nos vengan con estudios, tráiganos obras, porque así tenemos la percha, dice, de estudios que nos han venido a hacer varias ONGs al país, aquí al municipio. Entonces creemos que la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático pasa por la construcción de estas obras que mencionaba Nabil, de multiusos, y la mejor forma, si miramos los escenarios de cambio climático, nos dicen, miren, las sequías se van a volver más recurrentes todos los años, igual que también las inundaciones, porque la lluvia que antes caía distribuida en 14 días, 17 días, en un mes, ahora les va a caer en 7 días y en pocas horas. Y toda esa agua va a ir para la quebrada, va a ir para el río y no se va a aprovechar. Y los periodos de sequía también van a ser más recurrentes. Entonces, si no tenemos eso, como decía don Javier, pues no vamos a tener una ampliación de la actividad agrícola y de los medios de vida de la población. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo está Honduras? ¿Preparado con COPECO, con los sistemas de las universidades? Ustedes, los estudiosos de esto, ¿cómo está Honduras? ¿Ha mejorado mucho? Yo diría, ¿o muy poquito? Yo diría que hemos mejorado. Tal vez poquito no, hemos mejorado más que poquito. Nos falta bastante todavía. Lo importante, yo diría que la necesidad de desarrollar estudios técnicos y científicos para conocer mejor la realidad, la caracterización de nuestro territorio, identificar las amenazas que tiene y conocer las vulnerabilidades a las cuales estamos sometidos es lo más importante. Tenemos profesionales grandes, suficientes como para poder desarrollar ese tipo de estudios. Lo que tenemos que estar es acostumbrados a ir poco a poco entendiendo un poco mejor forma la necesidad de reducir la vulnerabilidad. Y ahí sí podemos trabajar. Honduras le falta mucho por trabajar en la parte de prevención, en la reducción de la vulnerabilidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Como le mencionaba, están los sistemas de alerta temprana, en las diferentes amenazas, están los estudios que nos pueden permitir, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en infraestructuras, que nuestros ingenieros, nuestros amigos, todos los que trabajan en infraestructura, entiendan de la necesidad de poder desarrollar los estudios necesarios antes de hacer una construcción. Que queremos, yo lo he dicho ya varias veces, lo que hacemos es tapar baches, y eso no es una realidad, no es una verdad, no podemos seguir así, tenemos que transformar. Si la carretera de Occidente, que siempre la pongo de ejemplo, todos los años se arruina, los canales todas las vías se botan, y volvemos a hacer la misma carretera. Ahí le pregunto, ahí se raja la tierra. Sí, pero se raja por la cantidad de agua, porque la base de la carretera que ponen es mala. Simplemente van al río que está ahí a la par, a Chemelecón, recogen la arena,
envasan ahí y le meten una capa de asfalto. Entonces, ¿qué pasa? Llega a una cantidad de agua, de lluvia que se produce ahí, satura el suelo, empieza a destruir la base o debilitar la base y se viene todo para abajo, ¿no? Y es todos los años lo mismo. Inclusive yo he escuchado a algunos que le dicen, no, es que se necesita trabajar, entonces hay que estar cada año yendo a hacer cosas. No, es que Honduras necesita carreteras, así que si usted hace una buena carretera de una vez por todas, haciendo un buen gasto, sí, económico, no hay ninguna duda, no va a tener que volver a esa carretera de Occidente. Más bien ahora va a pensar en la de Oriente, o va a pensar en la de la Mosquitia, o va a pensar en Olancho, o en otros lugares donde necesitamos carreteras. O sea, trabajo siempre va a haber. Lo que necesitamos es transformar utilizando las técnicas y científicas. Tenemos un código de construcción, Raúl. No lo aplican, o lo aplican a medias. Y es cierto un poco lo que dijo también el señor que habló de Comayagua, el señor Hernández. Hay otro tipo de problemas ahí que intervienen, o inclusive muchas veces el presupuesto que tiene un funcionario público no es suficiente para hacer una buena carretera, pero lo obligan a hacerla. A las nuevas autoridades de este gobierno que están en infraestructura, ¿qué les dice usted? ¿Qué les recomienda? Yo les recomiendo, en vez de pensar en 20 puentes, que piensen en 10 puentes, pero bien construidos. Sí. Si usted logra construir 10 puentes bien construidos, está apoyando al país y salvando vidas inclusive. Pero si usted quiere hacer 20, 30 puentes, todos débiles, vamos a seguir en el mismo problema. Y qué importante, licenciado Raúl, lo que menciona el doctor Caguas. Se estima que $1 invertido en prevención, nos ahorramos $10 aproximadamente invertidos en respuesta y atención, ¿no? Y eso es súper importante. Creo que este gobierno está comprometido en apostarle a la gestión integral del riesgo, poder apostarle a la gestión prospectiva del riesgo. Esto significa que todo el desarrollo que vivimos a partir de hoy nos garantice que no va a generar riesgos o amenazas en el futuro. También trabajar lo que es la gestión correctiva, ¿no? Lo que se ha venido haciendo mal en el pasado, cómo invertir en obras estructurales y no estructurales para poder corregir, ¿no? Y evitar en este caso mayores riesgos en el país, y lógicamente siempre apostarle y también trabajar fuerte en cuanto a la gestión reactiva. De una u otra manera vamos a tener que estar respondiendo, considerando la alta vulnerabilidad en nuestro país y considerando también que somos un país multiamenazas. Ahora mismo estamos analizando y preparándonos para el tema del ISA, pero simultáneamente estamos trabajando en el protocolo de atención para el tema de sequía. De hecho, el taller continúa el día de hoy en las instalaciones de Copeco, entonces puede ver la población cómo somos de vulnerables y amenazados a diferentes situaciones, ¿no? Y es importante pues, la preparación en ese sentido. Francisco. Bueno, yo recuerdo muy bien la gestión de don Nabil Caguas cuando era representante permanente de Honduras con la OMM. Habían proyectos de capacitación de técnicos en meteorología y de profesionales en meteorología. Esas becas se han disminuido un poco, pero en aquel momento él mandó a estudiar a dos colegas que regresaron al país, a 3 colegas, y de esos 3 ninguno trabajó en meteorología operativa. Eso debido a que no tenemos las oportunidades, no tenemos el presupuesto adecuado como servicio meteorológico, que es la base de todo el sistema de alerta temprana en Honduras, porque la mayor cantidad de amenazas son hidrometeorológicas. Y hemos avanzado poco en eso. Nabil es parte de esa experiencia, se la conoce bien, ha sido una lucha permanente, la creación de un Senado fortalecido, por ejemplo, o una instancia como Senado, un instituto fortalecido desde el punto de vista científico. El cambio generacional es importante. Yo ya alcancé ya la edad de retiro y desde que escuchábamos a Nabil ha sido una lucha permanente de preparar gente para tener un servicio meteorológico competitivo y de acuerdo a la vulnerabilidad que nos está sometiendo el mismo cambio climático. Está incrementando la vulnerabilidad o está más bien incrementando el riesgo para Honduras, ya que nos encontramos en la trayectoria que siguen los ciclones tropicales, nos encontramos bajo los países que tenemos sequía cuando hay niños y que de acuerdo a los escenarios de cambio climático, como le repetí antes, tenemos ese escenario de tener mayores sequías en el futuro. Necesitamos
los eventos meteorológicos extremos se están volviendo más fuertes y se están incorporando otras variables que no se han analizado en los modelos de predicción, que hay que estarlos actualizando, y para eso necesitamos una capacidad más científica en el SENAOS, en el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras, para poder estudiar mejor estas amenazas, conocerlas mejor y presentarlas de una manera más oportuna a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para la construcción de una carretera, para el diseño de un sistema de riego y para la construcción de una cosechadora de agua. Toda esa información es importante y, como le repito, eso involucra la asignación de un recurso, de un presupuesto adecuado para tener algo competitivo en la región. Dice el titular: índice de vulnerabilidad ante efectos del cambio climático. Nosotros somos bastante débiles. ¿Qué es lo que más surge en el país? Hay un estudio, y quiero mencionarlo y creo que es muy importante, que se inició en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Ciencias de la Tierra, un estudio sobre la capacidad que tienen nuestros municipios en atender una emergencia. Hay un índice, hay una metodología de cálculo. La hicimos en el 2012, la completamos, y más de 200 y pico de municipios de los 298 que salieron con un índice muy bajo. En este momento el ICIT está de nuevo trabajando en ese mismo índice, lo está aplicando a 65 municipios, y fíjese que da la alegría, o nos favorece el hecho de ver cómo aquellos municipios que estaban débiles ahora están en nivel medio, o inclusive en varios de ellos a nivel alto. ¿Por qué han mejorado? ¿Cómo ha sido esta fortaleza? Bueno, esa fortaleza tiene que ver de muchas formas. Una de ellas, creo yo, de la más importante, es la misma experiencia. Los golpes que hemos recibido nos han enseñado a ser cada vez más resilientes ante esas amenazas. Le pongo un ejemplo, no me gusta a veces usarlo, pero es una realidad. ¿Cuántos murieron en el Fifi? Miles. ¿Cuántos murieron en Mich? Miles. ¿Cuántos murieron en Etayota? Decenas, ni siquiera llegamos a una centena. Y ese es un aviso, eso es una información clara de que sí vamos mejorando, estamos mejorando, pero muy lentamente. Nos hace falta todavía, como le decía anteriormente, la acción del gobierno, la acción de la empresa privada, la acción de la sociedad civil, la acción de la misma población en la parte de prevención. Tenemos que aprender a convivir con estas amenazas, y donde sí podemos actuar es en la reducción de nuestra vulnerabilidad. Y hay muchas maneras de hacerlo. Podemos hablar aquí un día entero sobre cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad para que el riesgo sea menor. Edwin. Así es, y bueno, fíjese que a pesar de las dificultades que tenemos como país en relación a otros países de la región, y lo veíamos ahora en el marco de Julia, las acciones preparatorias que hemos hecho como COPECO y como país, en este caso han favorecido a que no tengamos tantos decesos, en este caso de personas, ¿no? Las personas que han fallecido en esta temporada lluviosa, casi en un 100% han sido porque han tomado una mala decisión de poder cruzar una quebrada, un río cuando está desbordado, pero no tanto así, porque no ha recibido en este caso asistencia o respuesta como tal, ¿no? En relación a otros países, creo que hemos mejorado en ese sentido, y apostarle, como dice el doctor Caguas, en un 100%, a fortalecer las capacidades y reducir la vulnerabilidad, ¿no? Que eso creo que este gobierno está comprometido, y como COPECO estamos apostándole también a eso, a fortalecer las capacidades de todas las estructuras que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, tanto a nivel de COPECO, a nivel de los comités de emergencias municipales, comités de emergencias locales y comités de emergencias departamentales también, y en fin, esto creo que es un trabajo de manera conjunta. No solamente lo hacemos como COPECO, sino que como sistema como tal, ¿no? En muchos de los casos quizás la población quiere ver a COPECO en todos los espacios, en todos lados, pero le estamos apostando a que el sistema funcione, y si funcionamos como sistema creo que vamos a tener mejores resultados. Sí, es que se me ha venido a la mente varios videos que me enviaron de la zona occidente del país, que la carretera se raja. Sí, pero es por la saturación del suelo. ¿Y la salida de eso cuál es? Pues hacer una buena base, o inclusive en algunos sectores. ¿Es extremadamente caro eso? No es extremadamente caro, pero sí es más caro de lo que están haciendo hasta ahora, pero muchas veces hay que rectificar inclusive la trayectoria.
Hay que buscar si yo sé que en una zona siempre voy a tener problemas de deslizamiento o derrumbes o deslaves inclusive, entonces hay que rectificar, buscar una nueva ruta que me permita tener mayor seguridad con una buena base para que yo pueda después cimentar o pavimentar, lo que sea, y que tenga una vida útil mucho más larga, porque no podemos estar cada año metiéndole dinero a lo mismo. Entonces vamos a seguir en el mismo problema. Y eso, por eso mencionábamos, gestión correctiva del riesgo, ¿no? Lo que mal se ha venido haciendo, cómo emprendemos acciones, como dice el doctor Caguas, para poder mejorarlas. Y apostarle, lógicamente, licenciado Raúl, a la gestión prospectiva del riesgo. Creo que hacia eso debemos apostarle, ¿no? A que todo el desarrollo que estemos generando, tengamos todo el cuidado de que esto no vaya a generar futuros amenazas o riesgos, ¿no? Y creo que de eso se trata. Todas estas obras que ahora están en mención se han venido construyendo en la administración anterior y creo que eso nos debe servir como ejemplo para poder emprender acciones de mejora, ¿no? En esta nueva administración. Voy a ir en este momento hasta Puerto Rico con la jefa de meteorología de Noticentro, de nuestro canal aliado Guapa Puerto Rico. Está Ada Monzón para que nos hable, Ada, sobre el tema de Lisa, cuál es la situación. Ella esta semana nos ha estado dando los detalles de todo lo que ha ocurrido. Ada, gracias por estar aquí con nosotros. Ada Monzón, si nos detalla, por favor, para el pueblo hondureño desde Puerto Rico, cuál es la situación de Lisa. Adelante. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos. Muy interesante el tema y pertinente. Yo pertenezco a la Comisión de Cambio Climático de Puerto Rico y realmente este tema nos toca absolutamente a todos. Hay que establecer prioridades con el fin de que podamos atender cada uno de estos fenómenos atmosféricos, y este es el caso ahora que tenemos con el nuevo huracán Lisa, que se convierte en el 6º huracán de esta temporada de huracanes. Hasta las 8 de la mañana el centro u ojo del huracán Lisa estaba pasando cerca de las islas de la Bahía de Honduras. Se estará acercando a la costa de Belice esta noche. Está aproximadamente a unos 100 kilómetros al norte de la isla Roatán y a unos 165 kilómetros al este-sureste de Ciudad Belice. Los vientos son ahora de 120 kilómetros por hora. Mientras tanto, el movimiento es al oeste a unas 24 kilómetros por hora con presión barométrica de 988 milibares. La tormenta se intensificó a huracán esta mañana, así que el Centro Nacional de Huracanes ha seguido emitiendo este tipo de avisos, considerando de que la peligrosidad del fenómeno se va a extender también a Belice, a Guatemala y a México. El gobierno de Honduras, Belice, también de México, mantienen un aviso de huracán para las islas de la Bahía, las costas de Belice, para los estados en México de Chetumal, igualmente para Puerto Costa Maya. Las bandas nubosas van a seguir progresando, sobre todo en la parte norte de Honduras, donde las cantidades de lluvia pueden estar en el orden de 2 a 4 pulgadas y en ocasiones hasta 6 pulgadas de lluvia. Y la velocidad del viento va a aumentar hoy. Estas cantidades de 2 a 6 pulgadas de lluvia va a ser para el norte de Honduras, para el centro de Guatemala, como también para la península de Yucatán. Sin embargo, va a ser más fuerte la lluvia para la región de Belice, donde pueden estar en el orden de 4 a 6 pulgadas o hasta 10 pulgadas. Y esto compete también para Honduras porque esa es la precipitación esperada en las islas de la Bahía, igualmente para porciones del estado de Chiapas en México y también el estado de Tabasco. Así que aparte de esto tenemos que estar atentos a las condiciones del mar. Toda esa parte norte del área de Honduras, de Belice, de Guatemala, toda esta región puede tener una marejada ciclónica que puede variar de acuerdo a la topografía o, ¿verdad?, la batimetría de la costa, pero puede estar de 4 a 7 pulgadas, de 4 a 7 pies en Belice y de 1 a 3 pies en las islas de la Bahía. Así que hasta el momento hemos producido en esta temporada unas 13 tormentas tropicales, de las cuales 6 se han convertido en huracán y 2 de estos han sido huracanes intensos. Aparte de Lisa, también está la tormenta tropical Martin, muy lejana en el Atlántico. De hecho, no es de interés para el área del Caribe, pero solo es un reflejo de que la temporada de huracanes aún no termina. Y les añado, para el área de Puerto Rico, la República Dominicana,
el sureste de las Bahamas, estamos ahora identificados con una baja probabilidad de desarrollo ciclónico ante la llegada de una vaguada con una onda tropical que también puede producir un centro de baja presión y a la misma vez formar algún ciclón tropical, ya sea una depresión o tormenta cercano a nuestras islas. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre y comienza el 1 de junio cada año. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, permítame un momento. Aquí ¿Seguro? Aquí mis panelistas van a dialogar con usted. Vaya. ¿Cómo no? Un placer. Adelante, Francisco. Mucho gusto, muchas gracias por estar informándonos. Sabemos de su experiencia, conocemos su profesionalismo y nos encanta escuchar a alguien que hable con mucha propiedad de nuestra región. Eso nos complace. Y bueno, algo importante que quería comentar con usted, que nos ayudara a explicarle a la población el cono de trayectoria y específicamente ese retroceso que tendría Lisa el domingo, precisamente a qué lo atribuye, porque a veces nos cuesta a nosotros explicarlo y según lo que escuché de usted, pues tiene mucha facilidad de comunicación. Así que, por favor. Muchísimas gracias. Los huracanes, ¿verdad?, son parte de lo que se conoce como los ciclones tropicales, entre los cuales están depresiones, tormentas y huracanes. El caso de ahora, Lisa, es un huracán. Pero para poder hacer un pronóstico, que de hecho la única entidad para todo Centroamérica, Suramérica y el Caribe que hace este tipo de pronóstico, y ciertamente Estados Unidos, es el Centro Nacional de Huracanes, que se ubica en Miami, en Florida. Esta instalación cuenta con unos profesionales que son todos meteorólogos y todos están capacitados para el análisis de datos. Los datos que recibimos son principalmente de los aviones cazahuracán, de satélite, radar, boyas, entre otros análisis de mapa meteorológico, y sobre todo observamos las tendencias. Ningún pronóstico es perfecto. El pronóstico se basa en márgenes de errores y por eso utilizamos probabilidades, basado en que hay una estadística asociada con ese pronóstico. El cono de incertidumbre lo que marca es la zona probable donde se puede mover el ciclón tropical, ya sea la depresión, como les indiqué, tormenta o huracán. En este caso en particular, el cono de incertidumbre, por eso mismo se llama, ¿verdad?, incertidumbre, porque es donde posiblemente, y en ocasiones les tengo que decir que sale de ese cono de incertidumbre, pero es el área más probable y es la mejor forma que tenemos para comunicar dónde se va a mover ese ciclón tropical. Los pronósticos se hacen basado en 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 120 horas, hasta 5 días desde el punto inicial o punto de latitud y longitud, desde donde se marca ese centro de baja presión atmosférica. El centro de baja presión en un huracán es lo que conocemos como el ojo. Y en el ojo como tal no hay lluvia, no hay vientos, es una zona de relativa calma. Puede medir 10 millas, puede medir 30 millas. Ha habido ojos con mayor dimensión. Lo importante es que justo alrededor de ese ojo hay una pared de nubes, que es donde se concentra la violencia de este fenómeno. Y en la medida que esto se mueve hacia una región, produce daños significativos. Claro está, los daños van a ser mayores de acuerdo a la velocidad del viento. Las cantidades de lluvia no dependen de la velocidad del viento, dependen de la velocidad de traslación. Un fenómeno que se mueve lento produce serias inundaciones. Y este caso lo vimos en Puerto Rico, perdonando, ¿verdad?, que hago la referencia local, pero el huracán Fiona para nosotros fue devastador y fue una tormenta que se convirtió en huracán prácticamente llegando a nuestras costas, pero las cantidades de lluvia excedieron las 30 pulgadas en un periodo de 48 horas. Esto lo que quiere decir es que son cantidades enormes y eso prácticamente destruyó comunidades, entrando agua hacia las residencias, personas que tuvieron que ser desplazadas. Así que no solamente se pone en peligro la vida y propiedad, pero también ponemos en riesgo la vida de una comunidad que surge, ¿verdad?, del ambiente y de
del amor que hay entre personas para quedarse juntos, ser vecinos, y eventualmente todo esto se disloca a consecuencia de los fenómenos atmosféricos. En Puerto Rico, no solamente el problema de inundación y eventos extremos de sequía con huracanes que surgen de esta forma, pero también la erosión costera y el aumento del nivel del mar se está comiendo nuestras costas. A esos efectos, el Comité de Cambio Climático de Puerto Rico está preparando el plan de resiliencia, adaptación y mitigación al cambio climático para el gobierno de Puerto Rico. Somos un grupo de científicos que trabajamos con el tema de la investigación de cambio climático en diferentes áreas, y entonces proponemos al gobierno unos cursos de acción con el fin de que el gobierno sepa hacia dónde debemos dirigirnos para atender estos eventos extremos y sobre todo el cambio climático. Don Nabil. Sí, gracias Ada por su explicación. Tal vez queríamos hacerle una pregunta un poco más concreta, y es en relación con esa trayectoria, la parte final de la trayectoria de Lisa, que parece que tiene una forma de regresar hacia el Golfo, hacia la península de Yucatán. Entendemos que podría ser algún frente, tal vez una explicación sobre eso. Sí, es muy... En esta época del año, cuando estamos hablando de noviembre, ya comienzan a introducirse fenómenos como vaguadas. Las vaguadas son sistemas de baja presión en las altas capas de la atmósfera, y ya empiezan fenómenos de latitudes medias a incidir en el área tropical. ¿Por qué explico esto? Porque entonces ahora, en vez de los fenómenos correr completamente hacia el oeste, en ocasiones pueden correr hacia el este o hacia el sureste. Así que si tenemos uno de estos frentes o vaguadas que puedan empujar el fenómeno en una dirección contraria a lo normal, es casualmente en esta época del año cuando ocurre. Se podrán recordar del huracán Lenny en 1999, que vino desde el oeste del Caribe hacia el este del Caribe. Así que de la misma forma que ahora vemos en este pronóstico del huracán Lisa, que puede salir como una depresión tropical hacia la bahía de Campeche, y eventualmente esto estaría ocurriendo ya el viernes en la tarde, y entonces dar ese giro en el área del Golfo de México y la bahía de Campeche, pues lo vamos a estar observando detenidamente. Las aguas en esta región están marginales en términos de temperatura, así que no es probable de que se convierta en un huracán antes de entrar nuevamente sobre tierra, pero como todos, tenemos que estar observando y así haremos el pronóstico. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Un gusto saludarla directamente de Puerto Rico con esta información. Un gusto, buen día. Igualmente, buen día para todos. Gracias. Edwin, ¿algún comentario? No, solamente agradecer a Ada, ¿no?, por ilustrarnos con su conocimiento y complementar lógicamente toda la información que estamos dando seguimiento de este COPECO. ¿Cuánta gente tiene COPECO preparada con estos temas? Pocas. ¿Pocas? Y ¿Pocas en la parte de cuántas? meteorología. Sí, ¿pocos cuántos? Bueno, a nivel profesional habemos dos ya. Acaba de terminar un compañero, un ¿Dónde está usted? Un licenciado en astrofísica, acaba de terminar el posgrado en meteorología y ya se Mira considera. cómo lo queda viendo Nabil. No, está bien. Me alegra más bien que tenga algún compañero para que lo vaya cochando ahí. Que me vaya a sustituir. Lo va a sustituir. Y ya tiene derecho a la jubilación. Solo dos. Sí, bueno, Nabil es testigo de esto. Por ejemplo, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. El director del Instituto Meteorológico Nacional. Que me acaba de contestar, hombre. El director del Instituto Meteorológico de Costa Rica. Somos 10 millones de hondureños ya. No, pero estamos hablando de profesionales. No, por eso, pero, porque técnicos hay. Sí, técnicos hay y muy capaces pero ocupamos profesionales. Sí. La verdad y si me dicen que él y que se acaba de graduar otro. Así es. Y en la universidad solo hay uno también. Ahorita. ¿Dos? ¿Y por qué? Bueno, ahora dos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad no tenía carrera, también hay que reconocer eso. No teníamos carrera en meteorología, ahora sí, ya desde el año pasado se aprobó la carrera de técnico, de técnico en meteorología, y ya está comenzando a producir. Esperamos pues que salga la primera promoción
a mediados del próximo año y que pueda ir suplando toda esa necesidad que hay en las instituciones, porque no solamente en Copeco, meteorólogos son necesarios en muchas otras unidades o partes de instituciones públicas y privadas. Y algo bueno que le quería mencionar, por ejemplo, el director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica es hondureño por nacimiento. Don Nabil quiso conseguir trabajo en Honduras. No pudo conseguir. Lo mandamos con plaza. la beca. Sí. Lo mandamos con la beca, se fue para allá, se casó y se quedó. No, pero volvió aquí queriendo conseguir una oportunidad de trabajo. Hubo y no un lo momento pudo. así que... Y regresó a Costa Rica, inmediatamente Costa Rica mira la capacidad y lo contrató y ahora es el director del Instituto Meteorológico de Costa Rica. Nosotros no tenemos esa oportunidad de tener un presupuesto adecuado que nos permita pagar profesionales y que no se vayan para otro. Tenemos a otro colega que trabaja como docente en una universidad de San Pedro Sula. Sí. Tenemos don Nabil ya retirado, que es prácticamente el referente, el decano de los meteorólogos, no solo de la Facultad de Ciencias, sino que de los meteorólogos en Honduras. Y habíamos tenido otros técnicos en meteorología antes que él, como el ingeniero Galvez, que era una persona en aeronáutica era el ingeniero Galvez. ¿Cuánto sería lo ideal para el país en personas capacitadas en este tema? Mire, por lo menos se necesitan de 10 a 15 profesionales, porque también dentro de la misma meteorología hay varias especialidades. Varias aplicaciones. Sí, entonces hay una especialidad en climatología, que es la parte estadística y probabilística. Está la especialidad en sinóptica, que es la parte de pronósticos, en la que pregona bastante aquí con nuestro amigo Francisco. Está también la agrometeorología, que es uno de los temas más importantes para nuestra agricultura, para todas las empresas agrícolas y los productores agrícolas que necesitan de un meteorólogo como para poder también darles las predicciones y los pronósticos. Es más, entrenarlos, por ejemplo, en la posibilidad de cómo transferir el seguro. El transferir es la gestión de riesgo a través de un seguro de agrícola, que le permita también al productor de no tener pérdidas. Hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces que muchos productores han dejado de producir, tienen más pérdidas que ganancias, entonces no tiene ningún sentido dedicarme. Ayer, por ejemplo, un amigo mencionaba de que en Olancho, una manzana de maíz, para poder producir maíz, desde el momento que usted arregla la tierra, la prepara y produce, tiene un gasto, de 40.000 lempiras por manzana. Y a la hora de querer vender ese maíz, lo vende en 48.000. Entonces pareciera que tiene una ganancia de 8.000 pesos por manzana. Pero ¿cuánto tiempo dura para producir ese maíz? 5 meses. Entonces usted está hablando de 8.000 lempiras para una ganancia de 8.000 lempiras en 5 meses. Entonces los agricultores lo que dicen, no, mejor no siembro, no me pongo a sembrar porque no me va a producir lo suficiente como para poder vivir. ¿va? Y por otro lado, los campesinos que tienen pequeñas parcelas de 1 manzana, 2 manzanas, que les sirve por lo menos para tener su propia alimentación anual, también tienen los mismos problemas cuando tienen amenazas y vulnerabilidades a las que estamos sometidos. ¿Y en operaciones está preparado Copeco o qué es lo que falta? Claro, fíjese que por fortuna en el departamento de operaciones sí tenemos personal capacitado en las diferentes áreas, ¿no? Funcionales de Copeco como tal. Sin embargo, es importante apostarle a seguir fortaleciendo las capacidades. Creo que es importante poder actualizarse. Sabemos de que, bueno, en esa temática tan amplia como es la gestión integral del riesgo, hay que estar en constante actualización y fortaleciendo las capacidades, buscando también el relevo generacional. No siempre va a estar el doctor Caguas, no siempre va a estar el ingeniero Francisco. Eso es importante, buscar estrategias, ¿no?, que nos permitan poder, en este caso, preparar personal para que, en este caso, siga funcionando de la mejor manera la institución como tal. Sí, hoy un periódico, Diario La Tribuna, saca, para ver lo que les decía, búscame ahí la portada de La Tribuna. Bueno, aquí dice,
En salida del norte se forma cráter en la CA5. Al hacer reparación, dice, los constructores trabajan con un equipo pesado para lograr una pronta reparación y habilitar todos los carriles. Ahí está, abajo, enorme cráter, busca. Amplía enorme cráter, por favor. A causa de la reparación de un costado de la carretera CA5 a la altura del kilómetro 15 de la capital a la zona norte, se hizo un socavón, lo que mantiene precavidos a los conductores que circulan por el área, debido a que se interviene con maquinaria pesada. Según los constructores, por debajo de la carretera pasan dos sistemas de drenaje que requieren mejoramiento, ya que uno de ellos se obstruyó, y para evitar una catástrofe decidieron intervenirlo con prontitud, por lo que rompieron el concreto en uno de los carriles. La obra consiste en instalar un sistema de drenaje interno por bajo de la tierra que logre hacer circular con eficiencia las aguas que se concentran en el lugar, con el fin de evitar una masiva saturación del suelo, lo que a largo plazo podrá ocasionar un deslave o un derrumbe. En la actualidad, en los dos carriles de la zona de El Durazno hacia San Pedro Sula mantienen doble vía, con el fin de poder usar uno de ida y otro de venida mientras reparan el costado de la calle que se le brinda mantenimiento. Bueno, y eso es en varias partes de Honduras. Sí, y mire que tenemos la CA5, que es una de las mejores carreteras que tenemos, y eso es lo que hablábamos de la saturación del suelo y la falta de ductos que lleven el agua desde la ladera de la montaña por debajo de la carretera hacia abajo, para que no se sature y no se debilite la base del concreto que está arriba. Ese es uno de los problemas más grandes. Mire, Honduras es un acordeón, montañas y a valles, montañas y valles. Y los costos de hacer una carretera, hay que reconocerlo, son muy grandes, son muy altos. Pero entre más invertimos en la parte de evitar esa saturación, de darle una canalización al agua que viene de la montaña o de la ladera para ir hacia abajo, nos va a permitir que no haya saturación del subsuelo y por lo tanto no se debilita esa base que produce ese tipo de fenómenos que estamos viendo en este momento. Y que incluso, licenciado Raúl, esas obras debieron estar contempladas desde antes de la construcción de la carretera como tal. Es por eso que decimos que por ahorrarse unos cuantos dólares, pues nos sale mucho más caro después. Y como decimos, y lo estimado que tenemos, que $1 invertido en prevención, nos ahorramos $10 aproximadamente en respuesta. Yo me acuerdo que en la carretera bueno, esa carretera la tiene una concesionaria, ¿no? Sí, la tiene una concesionaria y tiene que ampliar. Y hacer eso que dice usted, hacer esa inversión. Hacer esa inversión, porque si no se hizo a la hora de construirla, entonces hay que hacerla ahora. La carretera del sur, yo me acuerdo cuando la estaban construyendo, había unos tramos que inclusive cada 2-3 kilómetros ya estaban poniendo ductos. Y aún así tenemos problemas de derrumbes y de deslizamientos cuando hay grandes cantidades de agua. Así que es un problema, de nuevo, es un problema de diseño, es un problema de dinero, de factor de seguridad. Lo que les decía hace poco, o sea, un funcionario que tiene enfrente de él 300 millones de lempiras y le dicen que tienen que hacer 20 puentes. Si el puente que va a construir va a ser débil, que no pierda el tiempo, no, mejor que construya 10 bien hechos, con toda la rigurosidad del diseño, y con eso está asegurando por lo menos una vida útil de 40, 50 años de ese puente. Y después que venga otro y que haga otros 10. Ahí vamos a salir todavía con mayor productividad, con mejores beneficios, ¿va? Y con menos riesgo, inclusive para toda la gente que circula por esas carreteras que tenemos. Creo que eso es importante porque incluso, si ustedes se acuerdan cuántos millones gastó el Estado en construir el puente que está ahí cerca de la costa de los Amates, en el río Huascorán, que no duró ni un mes. Sí. Por un mal diseño precisamente. ¿Cuánto le costó eso al Estado? Si eso se hubiera invertido el capital suficiente y se hubiera hecho un puente con las normas de construcción adecuadas, considerando caudales con periodos de retorno mayores a 20 años, que normalmente se construye en Honduras, dado lo que hablaba don Nabil, todo el mundo habla de la llena del 54, la del 34 y la del 94, pero nadie habla de un escenario de periodo de retorno como de 500 años, como el que tenía el Mitch,
que de acuerdo al cambio climático no es que va a ocurrir dentro de 500 años, sino que es una probabilidad que está ahí, que puede suceder el otro año posiblemente. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar que es un caudal que no se va a volver a repetir, sino que van a pasar varias generaciones para que se vuelva a presentar. Ahora con el calentamiento global puede ser que dentro de 5 o 10 años podamos tener otro Mitch y no vamos a poder, vamos a perder un montón de obras de infraestructura de nuevo. Entonces tenemos que pensar en eso, pues, como decía don Nabil, tenemos un índice de vulnerabilidad bastante alto y por lo tanto tenemos que trabajar en reducir el riesgo y construyendo obras que nos permitan incrementar la resiliencia de la población. Bien, nos vamos. Edwin Aguilera, jefe de operaciones de Copeco, comentarios finales. Sí, agradecer nuevamente la invitación del licenciado Raúl a la población, decirle de que como Copeco siempre vamos a estar ahí, atentos a poder servirles y poder dar respuesta de manera oportuna y expedita. Gracias. Don Nabil, iba a decir algo antes de decirle que nos vamos. Bueno, la idea básicamente es trabajar en prevención. O sea, yo creo que invertir en la prevención es uno de los problemas más grandes que nos hace falta trabajar aquí en el país para lograrlo. Y de nuevo, repito, hay muchas formas de hacerlo. Nuestro país está enfrente de todas esas amenazas, las tenemos y tenemos que aprender a convivir con ellas. Y la población tiene que acatar, o sea, tenemos que trabajar, inclusive las instituciones, la sociedad civil debe trabajar mucho más con la población para empoderarla de la problemática y enseñarle a cómo tener un poco más de fortaleza, un poco más de resiliencia para poder atender ese tipo de emergencias. Muchas gracias a don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgos y cambio climático, el primer meteorólogo de Honduras también, ¿verdad? Sí. ¿En qué año fue eso? No, cuidado, dejémoslo por ahí. No, sí, no, pero no importa, pero una cosa muy cierta es que fui también el primero en todo Centroamérica. Ajá, mire. Porque del grupo que éramos todos centroamericanos y que había como 8 o 10 costarricenses, porque estábamos en Costa Rica, fui el primero en graduarme, en lograr tener el título. Ese sí es una realidad, no me gusta hablar de mí, pero esa es una verdad. Bueno, y fue en el 74, en el 73, 74. Y por ahí. Valga la humildad, fue de los mejores estudiantes también, promoción del... No lo dudamos. Y ojalá su conocimiento lo siga transmitiendo aquí en los medios de comunicación, aquí en Canal 11 y también a las nuevas generaciones. Estamos a la orden. Yo creo que es lo único que nos queda, tal vez con un apoyo para mantenernos activos, es seguir apoyando al país, seguir apoyando a toda la juventud que tenemos para meterle esa idea de la necesidad de tener expertos en el tema. Son temas muy especializados y no es cualquiera que le guste, ¿va? Pero cuando a uno le gusta se enamora y por ahí se fue. Y ahí nadie lo saca después del tema. ¿Don Francisco? No, agradecerle la oportunidad y invitar a la población. Por ejemplo, tenemos ahorita que no hemos podido arrancar con una maestría operativa en la Universidad de Costa Rica porque no hay candidatos. Qué pena. Entonces está la oportunidad ahí, si quieren alguien aplicar, pues que se acerque a nosotros. Tiene que tener apostillado el título y por supuesto ir a recibir un entrenamiento con nosotros ahí mientras empieza el curso en línea. Es una modalidad de doble modo, una parte virtual y una parte presencial en la Universidad de Costa Rica en meteorología operativa, maestrías. La base tiene que ser físico, o matemático, o ingeniero, civil. Sí. Cuando don Nabil me apoyó a mí para ir a estudiar a Costa Rica, el requisito que me puso era pasar cálculo 2 y física 2. Si no, no me aprobaba la solicitud de beca. Bien, gracias a todos. Siguen con Canal 11. Tengan buen día.